A una sesión más de gestión del desempeño y les había estado comentando antes de iniciar la grabación que vamos a hacer una especie de coloquio virtual. El coloquio virtual lo que pretende es un poquito interactuar y poder tomar como premisa que tienen los conceptos claros de gestión del desempeño, porque esta mitad del curso nos va a llevar prácticamente a escarbar un poquito más, a tener más detalle de lo que es la gestión del desempeño, aprender algunas técnicas de gestión del desempeño. Y para ello es necesario saber cómo es que están los participantes en un tema conceptual. Cuando hablo conceptual es cuando yo llego a decirles, por ejemplo, después de una diapositiva o después de una sesión, les digo, quédense con 3 conceptos claros. Vamos a decir algún concepto de cultura. En cultura, los conceptos claros para la cultura es que es dinámica. La cultura es el ADN de la organización, y otro concepto que queda como cultura es que la cultura diferencia a las organizaciones, que depende del rubro, etc. Entonces, así de esta manera como hablo de cultura, voy a hacerles 2 preguntas, mejor dicho, ustedes van a responderme a 2 preguntas que he puesto acá. Déjenme por acá. Eso es lo que comprende la sesión 5, ¿ok? Antes de iniciar la sesión 5, vamos a hacer este coloquio virtual que trata de lo siguiente. Cada participante me tiene que mencionar 2 conceptos de lo que es gestión del desempeño. Y a la vez el participante tendría que hacerme una pregunta que le lleve a reforzar el concepto de gestión del desempeño, o algo del concepto de gestión del desempeño, o que le lleve a resolver alguna duda que le quedó de alguna otra sesión anterior, ¿no? Algo que no quedó claro, algo que no sabe cómo aplicarlo, algo que a él le pareció nuevo y fue muy técnico, algo que quisiera consultar en relación a la gestión del desempeño que estamos viendo hasta ahora, y antes a eso tendrían que darme 2 conceptos o 2 ideas, ¿ok? Vamos a volver a resumir lo que les menciono. Cada participante deberá mencionar 2 conceptos que le quedaron de las 4 sesiones de gestión del desempeño y debe hacerme una pregunta para yo poder responder y reforzar lo que el participante quiere conocer. Después de eso, y la finalidad y el objetivo de esta dinámica, es saber qué tanto profundizaron el concepto, qué tan claro lo tienen, porque las siguientes partes o las 4 últimas sesiones de gestión del desempeño tratan netamente de temas más técnicos en recursos humanos, desde el feedback, el potencial, las técnicas de evaluación de desempeño, lo que hay que considerar. Entonces es necesario coger los conceptos anteriores para poder empezar esta segunda parte del curso. Entonces, dadas las premisas, y dado que ya están listos, vamos a empezar a darle el pase a cada participante. Pero déjenme antes iniciar. No se vayan saliendo, chicos, ¿eh? Ahí está. Bien, empezamos con Fran. Fran, buenas Hola, noches. hola, ¿qué tal, profesor? Buenas noches, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, Fran. A ver, Qué empecemos, bueno. Fran. Dame 2 conceptos que te hayan quedado claro de lo que es gestión del desempeño. Bueno, me marcó mucho la primera clase porque definitivamente se marcó muy claro el horizonte de lo que trataba el curso, ¿no? En el tema de, por ejemplo, de que la gestión del desempeño en sí lo que necesitaba como insumo eran indicadores, ¿no? Ok, Indicadores en base a los cuales se planteaban metas cuantitativas, ¿no? Metas que se podían medir y que obviamente iban a generar datos para comparar y medir, ¿no? En qué medida se va avanzando o se estaba tratando de conseguir los objetivos, ¿no? perfecto. Bien. ¿Qué otro concepto te quedó claro en la gestión de desempeño? Ajá, siguiendo por ahí, por la misma línea, más o menos el tema de la gestión del desempeño por competencias, ¿no? El tema de cómo se debían identificar, por ejemplo, las brechas, ¿no? De las capacidades para acercarnos un poco al perfil deseado y para, obviamente, poder conseguir justamente estas competencias, ¿no? Perfecto. ¿Y qué pregunta quisieras hacernos? Bueno, en la sesión pasada se habló acerca de una serie de aplicativos que en lo personal nunca he utilizado,
¿no? Ya. Y en el cual se introducía información que de alguna manera el aplicativo la procesaba y se obtenían datos cuantitativos y estadísticos acerca del personal y de su desempeño, de su progreso dentro de la organización, ¿no? Y en lo personal me gustaría que de repente en un futuro, dentro del curso se nos pueda reforzar un poco acerca de eso, ¿no? A ver, ya, perfecto. Yo te doy un poquito más de ampliación de esos aplicativos. Particularmente hoy en esta etapa de digitalización, y más aún en la situación que estamos pasando, esos aplicativos de los procesos de gestión de recursos humanos se van a convertir en lo que se llama el HR Analytics. Más allá del aplicativo, la idea es el concepto. ¿Por qué más allá del aplicativo? Porque el aplicativo se puede adquirir. Generalmente, las empresas que proporcionan los ERPs, que son prácticamente aquellos potentes sistemas que integran toda la información de la organización, suelen adaptarse a lo que la organización quiere. ¿A qué voy con esto? Que los sistemas suelen ser el soporte. Lo más importante dentro de esta gestión de desempeño es el grado de madurez en el cual la empresa va a avanzar. Lo que yo mostré, por ejemplo, son dos casos de dos empresas que tienen prácticamente desarrollado y madurado el proceso de gestión del desempeño. Esto no implica que una organización que recién empieza a hacer la medición de evaluación del desempeño no lo pueda hacer. Para nada. Incluso yo estuve bajando en estos días, en este fin de semana, algunas Excel que utilizábamos en otra compañía que no tenía un ERP, pero que en el Excel se plasmaba todo un formato para poder establecer los objetivos del colaborador, y en el Excel plasmaban todas las competencias que necesitaban evaluar. Entonces, más allá de que luego esta información y data en Excel se procese de manera manual, lo importante es tener claro estos dos conceptos. Por eso menciono, los sistemas son una parte de un soporte. Y el sistema, vamos a decirlo, por más empaquetado que esté, ya hablamos tipo SAP, hablamos de un SuccessFactors, hablamos de un Officeplan, un Meta 4, un Microsoft también en tema de Google, más allá de, por ejemplo, de estas plataformas virtuales que te ayudan a ti a automatizar y a poder tener todo en la nube de un proceso de gestión del desempeño, es importante el tema conceptual. Entonces, es a donde iba. Podemos manejarlo con Excel, podemos manejarlo con un SAP, podemos manejarlo con un SuccessFactors. Lo que yo les he mostrado, por ejemplo, son dos plataformas de intranet. Una intranet de la organización Techin, una intranet de Indra, en el cual ellos, ya teniendo plasmadas las competencias, todos los líderes empiezan a subir los objetivos de sus equipos de trabajo y se arma finalmente la masa. ¿Por qué digo yo que esta información que les menciono prácticamente hoy en el concepto es el HR Analytics? Porque en esta información del HR Analytics, y eso lo vamos a ver en el último módulo de indicadores, lo que pretende es que las organizaciones tomen decisiones en función a data y que hagan no solamente juicios históricos ni juicios comparativos, sino que hagan también juicios competitivos y que hagan juicios de valor que permitan tener más certeza de a qué personas tenemos que promocionar y a qué personas debemos retener. Ya no solamente basarnos en el mero instinto o en la parte de muy subjetiva. Entonces, sí es necesario, y la pregunta está muy buena porque es necesario aclarar que la idea es tener claro el concepto para trasladarlo a nuestro soporte o para trasladar a aquel software que nos va a servir de auxiliar o a servir de consistencia en la información que tengamos, ¿no? Por ahí va, Frank. Igual, yo voy a compartir y voy a conversar con Joana para poder colocar los ejemplos no dentro de la misma diapositiva, sino poder colocar los ejemplos en dos diapositivas distintas, donde ustedes pueden ir viendo paso a paso cómo es que prácticamente se desarrolla un software de estos, ¿no? Cuando estuve por Camisea, nosotros teníamos una intranet de la organización Techin y luego Camisea a nivel mundial, la corporación Camisea a nivel mundial, implementó todo lo que es el SAP. Y dentro de todo lo que es el SAP, implementó el SAP Factor, que es otro ERP, que comulga con SAP, que prácticamente el SAP lo compró, para poder hacer todo lo que es la migración de las competencias y de los objetivos hacia esta plataforma. Por ahí va, Fran. Gracias. Perfecto, listo. Muy gracias también a ti. Vamos a activar el audio. Desactivo el audio, Fran. Vamos a activar el audio a Cintia. Buenas noches, Cintia.
Buenas noches. Buenas Cintia, noches. hola Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, hagamos nuestro coloquio, Cintia. Dámonos dos conceptos que tú consideres que te hayan quedado claros en lo que es la gestión del desempeño. Y así también como Fran, haznos una consulta para poder ampliarla y para poder tenerlo mucho más claro, ¿no? Ya en el concepto de gestión de desempeño que usted habló que consistía en desarrollar las estrategias para conseguir que los empleados cumplan con sus objetivos, sus propuestas, y asimismo eso iba a permitir mejorar la productividad. Ok, Asimismo, eso ayudaba también a mantener un clima laboral, una mejor satisfacción en el trabajo, y asimismo también iba a permitir que nosotros como empleados sepamos cuáles son nuestros talentos, vayamos descubriendo nuestras habilidades. En este perfecto. caso, en este caso yo trabajo en un instituto tecnológico ¿Ya? en el área administrativa y ahí no se ve mucho lo que es la evaluación del desempeño, porque como es una entidad pública, yo estoy ahí prácticamente como contrato nada más, y no, la manera que me evalúan simplemente es, yo me manejo lo que es caja, los ingresos, los egresos, Ok. y no nos evalúan así, no son tan exigentes, mejor dicho, ¿no? Todos los profesores son por contrato de la DRE y la mayoría son nombrados. Ah, perfecto. ¿Y qué Y no consulta se nos ve quisieras mucho hacer? esto de la evaluación del desempeño ahí en mi institución. Ok, ¿y qué consulta nos quisieras hacer, Cintia? ¿Cómo? ¿Qué consulta quisieras hacernos en función a lo que es la gestión del desempeño? Yo entendí mucho, te quedó claro el tema de que el desempeño contribuye a la productividad. Quedó claro de que el Sí. desempeño también tiene que tener una cultura en el cual tú vas identificando cuáles son las habilidades que vas adquiriendo y prácticamente sabes qué es lo que espera la organización de ti. Ahí hablamos de contribución. Y ahora tú tuvieras alguna consulta, alguna pregunta que quisieras hacernos como para poder ampliar más la información. Sí, ahí me gustaría que usted de repente me brinde una alternativa o cómo yo podría, ahí decirle al director que alguna medida que se pueda desempeñar ahí para evaluar a los docentes, alguna estrategia, no sé, que se Ya, pueda perfecto. implementar. Lo que tú Ya, a ver, particularmente si yo me pongo en la posición que tú mencionas y dentro del trabajo donde tú estás, que es la parte administrativa y que tú estás por contrato, la idea Sí, es, y la pregunta clara, la mencionaste también tú, es acercarte con de quien dependes directamente a mencionarle qué es lo que espera de ti, de tu trabajo. claro, Si la respuesta de lo que espera de ti de tu trabajo es que cumplas con tus funciones, que hagas todo de la mejor calidad, que entregues todo a tiempo, que, o sea, lo que te va a decir él es lo que necesita de ti, vamos a decir, en competencia. Te lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque generalmente cuando hablamos de gestión de evaluación de desempeño, se suele confundir con evaluar las funciones del colaborador. Y lo dije en claro, una de las sesiones. Cuando tú contratas a un analista de nómina o contratas, por ejemplo, a una persona de la caja, vamos a decir tú que estás como caja, lo que quieren de ti es que no te falte a ti el dinero en caja. Lo que quieren de ti es que lleves una adecuada y correcta gestión de los documentos. Lo que quieren de ti es que realmente cumplas con la entrega del arqueo o cumplas con la entrega de tus funciones. Esta respuesta que te menciono te la puede dar tu jefe directo. Te puede decir, necesitamos esto de tu persona y que entregues las cosas a tiempo y que nunca haya faltante de caja, que cuando te hagan a ti algún arqueo todo salga tranquilo, que no hayan problemas con un tema de falta de dinero, etcétera, y que tengas mucho cuidado al momento de cobrar para evitar que hayan esto de acá, que les menciono que prácticamente son como funciones, vamos a asociarlas a que son las competencias técnicas de la posición. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso de eso? Ojo con lo que menciono, Katia. Perdón, ojo con lo que menciono. Discúlpame, se me fue Cintia. Ojo con lo que te menciono, Cintia. La pregunta, ¿qué es lo que esperan de ti? Te puede llevar a lo que he mencionado, que son como tus funciones y son las competencias que necesitas para cumplir las funciones. Competencias técnicas de tu posición.
Y ahí viene una segunda pregunta que tú le puedes hacer a tu jefe inmediato de decir, ¿y qué objetivos tengo para poder contribuir a los objetivos del área que tú manejas o que usted maneja, ¿no? ¿Qué objetivos puedo tener? Implementar un nuevo sistema y él te tiene que decir si es que hay objetivos o no. Y si no lo hubiera, plantéale, porque acuérdate que cuando estamos hablando de la gestión del desempeño decimos, el colaborador plantea los objetivos al jefe directo y en forma conjunta con el jefe directo acuerdan los objetivos. Es el jefe que valida lo que va a necesitar de ti como objetivo, como función. Como función ya te lo mencioné y suelen asociarse a las competencias de la posición. Pero como objetivos es retarte a que tú implementes algo nuevo, a que tú tengas un tema de mejora de costos, a que tú tengas un tema de un nuevo procedimiento, a que tú tengas a lo mejor, te hagan a ti administrar otros objetivos a otras personas, a que tú puedas presentar algún formato nuevo, que lo implementes para poder hacer, disminuir tiempos en tus funciones, etc. Entonces, cuando él te puede mencionar que los objetivos que tú le estás planteando son los correctos, está prácticamente haciendo esta dinámica de la gestión del desempeño. Y luego que tú puedas hacerlo, vamos a decir, una pequeña prueba piloto con la persona que es tu mentor o tu jefe directo, puedes plantearle, ¿y qué pasa si hablamos a los docentes de esta manera? Yo soy un docente, por ejemplo, y lo que a mí me hacen dentro de todos los cursos que yo pueda dictar en las distintas instituciones es que hacen una evaluación de la capacitación. Y en la evaluación de la capacitación evalúan mi calidad de docente, la calidad de material, la calidad de cómo explico, la calidad de cómo observo las dudas, y a partir de eso tengo una evaluación de desempeño. Y esa evaluación de desempeño me hace destacar dentro de un estándar que ellos pueden tener. El estándar de las instituciones suele ser una nota de mayor a 18. Esta evaluación inicial es una evaluación, vamos a decir, de corto plazo que las instituciones establecen para poder evaluar los cursos que se dictan. Entonces, si te das cuenta, yo cerraría la pregunta a la que me has hecho mencionando. Hay que iniciar una conversación con tu mentor directo y preguntarle qué es lo que espera de ti. Después de esa conversación y dependiendo de la misma, hay que plantear una serie de objetivos que tú consideras que son propios de tu posición y que tú puedas llegar a aportar para que se vea tu contribución. Esos objetivos no pueden ser válidos si no tienen el ok de tu jefe o un acuerdo con tu jefe. Y a partir de eso, si es que tu posición lo permite, puedas sugerir de que se puedan evaluar y poner a los docentes también un tema de esta evaluación. De esa manera, no es que vayas a generar toda una evaluación de desempeño en tu organización, pero sí vas a poder conceptualizar más los temas que tienes ahora y posiblemente pueda ser el input a que más adelante directivos de la institución donde están puedan implementarlo de manera interna, por decirlo. Porque al ser una institución pública, así como hay, me acuerdo de Luis Curay, creo que es quien está también en una institución pública, o Luis Sixia, uno de los dos, y si no es Luis Sixia y Luis Curay y Luis Fajardo, mencionaron que obviamente en la institución pública no se da. A pesar de que la institución pública lo tiene, la parte de esta maduración, en esta parte conceptual de gestión de desempeño no está dada, así que puede hacerse de manera interna, Cintia. Ok, muchas gracias. ¿Quedó claro por ahí? Sí, profesor, gracias. Gracias, Cintia. Gracias. A ver, vamos a... De silencio, Cintia, el micro y vamos con Katia. Katia, buenas noches. Buenas noches, Katia. ¿No tienes micro? A ver, déjame ver. Creo que Katia... Hola, Katia. Estás con el audio activado. Hola. ¿Tú estás hablando, Katia? Porque yo te he activado el micro, pero no te escuchamos. A ver, déjame ver. Hola. ¿Ahora Hola. sí? Hola, Katia, sí, ya Sí. estás acá. Perfecto, Buenas ya noches. está. Te escuchamos ahora atentamente. De la misma manera, buenas noches, como hemos hecho con Fran y con Cintia. Cuéntanos dos conceptos que te hayan quedado claros en la parte de desempeño y hagamos una pregunta para poder ampliar la información. Ok, con respecto a lo que es gestión de desempeño,
puedo indicar que Hola. ¿Sí? ¿Me escucha? Hola. Hola. ¿Me escucha? Hola. 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 Sí, ahí, se entrecortó un poquito, pero sí te estoy escuchando. Ah, ok, Sí, disculpe. claro que sí. Le estaba comentando que los Fuerte y claro procesos... te escucho, Cintia. Perdón, Katia, fuerte y claro te escucho. Ah, ok, ya ¿Tú nos perfecto. escuchas? No. Sí, yo sí lo escucho perfectamente, pero no sé si me escuchan a mí. Parece que tienes alguna interferencia. Ah, Ahora, ¿cómo nos escuchas? ya, entonces voy a indicarle. No. A ver, te escuchamos. Ya, con respecto a lo que es gestión de desempeño, me ha quedado en claro que es aquella que se encarga de los procesos de la organización que se usan para asegurar que todas las personas alcancen los resultados esperados de las instituciones, ¿no? Esta también nos permitirá identificar, medir y gestionar el rendimiento de los colaboradores. Ok. También implica el desarrollo de las capacidades necesarias para lograr los resultados deseados. Donde yo estoy laborando, como anteriormente ya lo había manifestado, son pocos los colaboradores, son 8. No hacen no nos miden prácticamente la gestión del desempeño, pero lo que sí se ha podido observar en todo momento de que cada trabajador en sí se adelanta a cada pedido que le hacen y siempre han buscado Ok. una solución dada por el decano en este caso, ¿no? Siempre nos hemos adelantado a lo que él nos pide y hemos buscado soluciones y en realidad hemos desarrollado algunas capacidades que no están dentro de nuestras funciones, pero que sí ha sido fácil desarrollarlas. Le comento eso porque no sé, creo que ahí va mi pregunta. Ok. ¿De qué forma yo podría ayudar a los compañeros de trabajo a que puedan quizás desarrollar más competencias o puedan aportar mucho más a la institución porque solamente somos pocos y no se realiza una gestión de desempeño ahí, ¿no? Mira, te cuento que tienes un potencial bastante grande. Con lo que tú me comentas, aquí, y dado el alcance, porque son 8 personas, lo que necesitan solamente es formalizarlo. ¿Formalizarlo a qué me refiero? De lo que te escucho y de lo que puedo resumir de la consulta que nos haces es, ya de por sí las personas se adelantan a los requerimientos de la organización. Ya de por sí las personas desarrollan capacidades que están fuera de sus funciones. Entonces, de alguna manera, y si nosotros asociamos esto con todo lo que hemos venido viendo en todo lo que es el desarrollo de la especialización, la cultura que se vive dentro de las 8 personas, implícitamente, no explícitamente, o sea, no de manera tangible, sino de manera implícita, ustedes tienen una cultura de gestión del desempeño. Esta cultura de gestión del desempeño lo que conlleva es a lo siguiente, a que lo que ustedes necesitan es formalizar y decir, si yo tengo mi posición que tiene estas funciones y de alguna manera la demanda de la organización me lleva a que yo desarrolle otras capacidades, que prácticamente es lo que se hace en la gestión del desempeño, formalicemos que otras capacidades se vienen desarrollando, porque a la larga las capacidades que se vienen desarrollando van a llegar a formar parte de las competencias. Entonces, vamos a esquematizarlo para finalizar la pregunta. La cultura de gestión del desempeño de alguna manera está en la organización, falta formalizarlo. Formalizarlo es sentarte para ver cuáles son las funciones propias de la posición y qué otras funciones realizas y has desarrollado capacidades y te adelantas para poder decir, esto se desarrolló. ¿Okay? Si desarrollamos esto y la intención tuya, Katia, es poder ayudarles a que ellos tengan muchas más competencias, hagan de la misma manera como lo hice con Cintia, que le mencioné a Cintia. Ok, perfecto, veamos y sentémonos a de haber una cabeza de organización, a decirle qué esperan de mi posición. Esto se ha venido haciendo y para este año pretendemos hacer esto de acá. Formalicémoslo con objetivos, propongan ustedes los objetivos directamente a la persona que lo supervisa y que la persona que lo supervise lo valide. Más allá de que exista plataforma, más allá de que exista el tema de la maduración del proceso de gestión del desempeño, ya con eso ustedes inician
a que para el próximo año van a tomar la del año anterior y van a decir, mira lo que venimos desarrollando. Ya hemos sido capaces de anticiparnos, ya hemos sido capaces de desarrollar capacidades, ahora lo formalizamos y nuestro siguiente periodo va a tomar el periodo anterior. Y así sucesivamente. Entonces, esto va a llevarlos a la larga a madurar el proceso de gestión del desempeño de manera cultural dentro de tu organización, que incluso la mayor potencialidad que tienes es que son 8 que entiendo están en el mismo sitio, hoy por hoy cada uno en sus casas, salvo que sea un tema de primera necesidad, pero la va a ayudar mucho, ¿no? Claro, me quedó claro. ¿Sí? Sí. Perfecto, Katia. Gracias. Listo. Vamos a pasar, gracias a ti también, vamos a pasar a Ingrid. Oye, están todas las chicas hoy. Buenas noches, Ingrid. Ingrid, ¿nos escuchas? Buenas noches. Correcto. A ver. ¿Estás lista? No. Ah, recién te conectas, Ingrid. Mira la pantalla. En la pantalla hay un coloquio virtual que estamos haciendo, donde cada uno de los participantes debe mencionarme 2 conceptos de gestión del desempeño que le hayan quedado claros hasta las 4 sesiones y debe hacernos una pregunta para poder ampliar a todos los participantes. Este coloquio se hace con la finalidad de poder verificar y validar que los conceptos de gestión del desempeño abordados hasta esta cuarta sesión estén prácticamente bien concretos, porque lo que vamos a iniciar en adelante es algo más técnico y necesitamos tomar conceptos anteriores. Entonces, me gustaría saber 2 conceptos que tú tengas claros y a la vez hacernos alguna pregunta que tú consideres que no te quedó claro dentro de todo el desarrollo de las 4 sesiones. Te escuchamos, Ingrid. Ok, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Con respecto al concepto sobre evaluación del desempeño, me queda claro que sirve para determinar en sí hacia dónde quiere llegar la empresa, ¿no? A cumplir los objetivos. Identificando si es que hay necesidades en lo que es capacitación para su personal. Ya. Con respecto a la pregunta, bueno, en mi caso, en la empresa en la que laboro, veo que no se da este tipo de evaluación. Ok. Debe ser, ya que es una empresa que recién tiene 2 años de formada y prácticamente recién se está iniciando. Es más, aún no cuenta con un organigrama, por lo tanto no están las funciones definidas. Y Ok. quizás más adelante serían que proponer, ¿no? Algunos puntos, ¿no? Para poder ir tomando en cuenta cada función de cada personal para dar mejoras a la empresa, ¿no? ¿Y en esa empresa donde trabajas, a qué se dedica la empresa? Es una consultoría y capacitación y consultoría para docentes, para profesores. ¿Sí? Es una consultoría. Sí, la empresa se llama Educaresic, es consultoría, capacitación e investigación. Ah, perfecto. Ok. Esta organización, ¿cuántas personas tiene? ¿Es algo similar a lo que nos compartió Sí, así Cintia? es. O, perdón, Katia. Katia, sí, por lo que pude escuchar, lo último que pude escuchar, ¿no? De su intervención, sí es algo parecido. Son aproximadamente 6 personas. Okay. Ah, bueno, de la misma, si por ejemplo hay, en el caso, por ejemplo, que nos compartía Katia mencionaba que las personas sabían desarrollar algunas otras capacidades más allá de la función. Si tu caso es similar a lo que menciona Katia, podemos seguir esa parte, ¿no? Formalizarlo
para que una vez formalizado se pueda empezar a vivir la cultura. Si el tema no está de esta manera, si el tema es como no hay un organigrama, aún están sentándose las bases, estamos ordenándonos tal cual viene, hay un cliente potencial o hay un cliente que ya se da y hay que adecuarnos. Entonces, lo que yo considero es, vamos a decir, dependiendo de la posición en la que tú estés, es que sí se puedan entender esos lineamientos, vamos a decir, la persona que está a cargo pueda empezar a establecer objetivos en función a lo que se requiere puntualmente. Son solo 6 personas, pero ahí, si tú tienes llegada o tú eres una de las personas encargadas de esto, sí puedes empezar a medirlo y empezarlo a medir en función al cliente que tienen, ¿no? O sea, no tanto a nivel tan macro, decir, no, nosotros como cultura y como empresa queremos que nuestro cliente siempre esté bien atendido. No, en función al cliente que tiene, ver qué objetivos puedan cumplir las personas que están con impacto, que tienen contacto directo con el cliente, para que a partir de ahí empiece a desarrollarse algo de desempeño. Posiblemente solo hay algún administrativo. El gerente general sea el único que está con el cliente, o hay alguna persona que tenga... No, más bien en ese caso esté con un cliente porque ya son 6 gramas. sí, así es. Cuéntanos. No te escuché la última parte, ¿no? En ese caso... Ya, ¿Hola? quien está, aló, ¿me escucha? Sí, te escucho, yo te escucho. Ya, en el aspecto que usted dice que quién es el que está más cercano al cliente, esa persona soy yo, la que está siempre con el cliente, quien nos inscribe, quien les da la información, soy yo, esa persona. Pero mira, tienes una buenísima oportunidad, porque si tú eres la persona que Así está es. directamente con el cliente, entonces es más sencillo que tú con el cliente, me refiero a que tú cara al cliente, plantees unos objetivos para proponerle a tu jefe directo. Y de alguna manera seas el motor de generarle y de decirle a tu jefe, ok, no existe desempeño, no existe cultura, pero con este cliente que debemos esforzarnos, considero que podemos cumplir esos objetivos. Lo validas con él te lo vamos a decir, te lo aprueba, y en función a eso empiezas a trabajar. Y a la larga de un periodo, que puede ser 6 meses, vamos a decirlo porque no tenemos nada aún como sentado, puedes volverte a decir, oye, mira, se cumplieron los objetivos o no, o podemos cambiarlos, o vamos por esa dirección, qué competencias crees que debemos desarrollar, y ahí va a empezar a generarse la rueda. Mira, tú eres una de las 6 personas, tu jefe es el segundo de las 6 personas, estamos hablando básicamente de un 30% de la organización. Cuando ustedes empiecen a generar este motorcito y lo formalices, cuando aparezca otro cliente más, que a lo mejor lo sigues llevando tú o le lleva otra persona, puedes trasladar la metodología. ¿Me dejo entender? Sí, claro, perfecto. Perfecto. Listo, Ingrid. Mil gracias. Te silencio el micro para poder entrar con Lisette Chunga. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Lisette, ¿qué tal? Buenas noches. Vi por ahí un chat tuyo que me preguntabas acerca de si la evaluación de desempeño también se daba cuando el trabajo es muy corto el plazo, ¿no? Cuando la contratación es muy corta. No. ¿No? Me pareció ver, o fue Ingrid que me presionó eso, perdóname. Ingrid. Me pareció Ingrid, entonces, perdóname. A ver, déjame ver. Sí, creo que es Ingrid quien nos preguntó. Stephanie, perdón. No fue ni Ingrid ni Lisette, fue Stephanie. Hola, Lisette, perdón. Cuéntanos, a ver, 2 conceptos de gestión del desempeño que te hayan quedado bastante claros y una consulta para poder compartir con todos los participantes. Ok. Buenas noches con todos. Bueno, lo que yo entendí sobre gestión de desempeño, que era una actividad que nos ayudaba a identificar, medir y gestionar cómo se encuentra una organización. Otro concepto que también me quedó muy claro, que eran los procesos que usa una organización para asegurar que todas las personas o colaboradores, incluso los jefes, alcancen o logren sus objetivos, ¿no? Y esto ayuda a ver las competencias que tiene cada persona, y si están en cierto puesto y tienen mayores competencias, las pueden reubicar en los puestos. Perfecto. ¿Y qué consulta quisiera hacernos? Bueno, ¿cuáles serían las mejores aplicaciones
y Ya. las ideales para usarlas y hacer la gestión de desempeño. Y si hay alguna que se usa en casi todas las empresas sin importar, ¿no?, el rubro en el que estén. A ver, si hablamos de las mejores aplicaciones, el más potente es SAP. Pero SAP es un ERP global, SAP. SAP, que obviamente se asocia con SuccessFactors. No por hacerle propaganda SAP, pero sí lo he manejado. Pero SAP también tiene su desventaja, porque cuando son organizaciones pequeñas, tipo 6 o 8 colaboradores, la licencia en SAP suele ser muy cara. Y generalmente es, y voy a responderlo acá con la primera pregunta que empezamos con Fran cuando me hizo la consulta en función a los sistemas que pueden soportar la gestión del desempeño. Básicamente va a depender del rubro de tu negocio. Porque SAP, SuccessFactors, Office Meta 4, distintos ERPs que hoy por hoy se generan en esta era digital con distintas startups. Incluso yo soy socio de una startup que se llama DT Data, que tienen toda la licencia de Google comprada, la compraron en Washington. Implementan, por ejemplo, ellos ERPs de todo lo que son sistemas de gestión de recursos humanos. Es una mini competencia de SAP. Y a las empresas que son pequeñas o son medianas y pequeñas empresas, van a comprarse este ERP, que es tipo un SAP en chiquito y que el costo es por lejos muy de bajo y va a estar asociado a lo de la empresa. Entonces, más allá, y vuelvo a reforzar el concepto, lo principal es tener claro cómo implementar un proceso o una cultura de evaluación de desempeño. El software se va a adaptar a como tú vayas madurando. Al inicio, organizaciones pequeñas hasta pueden utilizar un Excel, y eso lo mencioné con la pregunta que me hizo Fran. Yo voy a pasar, por ejemplo, los dos ejemplos que he mostrado, que es uno de Camisea y otro de Intra, son desarrollados en un intranet. Y la intranet suele ser local. Y la intranet local se logra con un grupo de desarrolladores de sistemas de la empresa. Pueden adquirirse otros ERP, pueden adquirirse otro software. La idea es que lo principal que se tenga claro es el concepto. Así que, por ejemplo, ahí hay mucho, vamos a decir, mucho tema de adaptación, que es lo principal, ¿no? ¿Por qué? Porque no interesa un poco, no, la palabra no es no interesa. Tiene mucho más valor la cultura implementada en el proceso de evaluación de desempeño, porque cuando la cultura está dada, lo que va a hacerse por default es jalar un sistema que lo soporte. Sea ese sistema un Excel, sea ese sistema una base de datos, sea ese sistema un ERP, sea ese sistema un ERP pequeño, sea ese sistema SAP. Y va a depender de la corporación lo que realmente contrate en función a lo que ella quiere, porque al final lo adapta. Modelos hay sin número. Si me pides el mejor, bajo mi criterio, que es algo personal, es el SAP. Puedo probar, siempre dije yo que las soluciones a medida son las más rentables, porque te dan lo que la organización quiere y no dejas de subutilizar, o sea, no utilizar recursos del mismo software que por el tamaño de la empresa los dejas de usar y porque no llegan a un nivel que te permite utilizar más aplicaciones, ¿no? Entonces, eso prácticamente es lo que te pudiera responder, Lisette, en función a la consulta, ¿no? Ya, muchas gracias. Dale, muchas gracias. Bien, vamos a hacer una intervención más, chicos, ¿ya? Y vamos midiendo cómo nos va el tiempo para poder ver si terminando la clase, podemos continuar, ¿ya? Generalmente hemos barrido ahora con Fran y todas las chicas. Déjenme ver a alguien que no ha participado, o que no recuerdo. Yo he tenido mucha participación, por ejemplo, de Luis Sixia, Luis Curay, Renato y Luis Fajardo, que quiere conversar ahora. A ver, déjame ver Luis Fajardo. ¿Dónde está Luis Fajardo? Un momento. Una intervención. A ver. Déjame ver, Luis, a ver si te puedo contactar. No te veo en la lista. Ahora tengo a Stephanie, Renato, Luis Curay, Luis Sixia. Acá está Luis Fajardo. Luis, estás con el micro activo. Aló, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Vamos, Bueno, Luis, cerramos el coloquio contigo. gracias. Dos conceptos de gestión de desempeño y una consulta que podamos ampliar acá a la sala. Correcto. Lo que es la gestión de desempeño, yo produciría, el objetivo principal es la mejora de la organización o de la empresa, ¿no? Y evalúa la parte funcional en equipo y también las actuaciones individuales, ¿ya? Ok, Yo tengo una pregunta, luego tengo cuéntanos. una sugerencia también. ¿Cuál es la diferencia entre gestión del desempeño y gestión del rendimiento? A ver, gestión del desempeño te abarca objetivos y competencias. Y gestión del rendimiento solamente toca objetivos. Tú mides el rendimiento de la persona en función a los objetivos que cumplió. Pero no solamente la gestión del rendimiento te va a asegurar que el cumplir los objetivos lo hizo de la mejor manera. Para eso se evalúan las competencias. Particularmente lo que suele darse en las organizaciones es esta gestión del rendimiento. Suele confundirse la gestión del rendimiento al evaluar las funciones de la persona. Porque lo que tú vas a decirlo, y esto lo digo, vamos a explicarlo como que de manera textual. Oye, ¿qué tanto está rindiendo la persona? Ah, sí presenta las cosas a tiempo, me cumple con los plazos de entrega, cierra bien el proceso, no tiene ningún error, no hay ninguna queja del cliente, y si te das cuenta, la gestión del rendimiento está un poquito más asociada a las funciones. Hasta ahí no es gestión del rendimiento, hasta ahí estás midiendo el rendimiento. Se convierte en gestión del rendimiento cuando tú dices, oye, sí, pues le di un objetivo a la persona y me lo cumplió. Lo mediste. Pero ¿cómo cumplió el objetivo? En el cómo, que viene el desarrollo de la capacidad, es donde la gestión del rendimiento se integra a la gestión del desempeño y decimos, el desempeño de una persona es ver cuál fue su aporte y contribución a la organización, ese es uno de los primeros conceptos que desarrollamos, con las capacidades que la persona tiene. Porque en función a las capacidades que la persona tiene, cuando tú evalúes el desempeño vas a tener brechas. Y si la persona tiene una capacidad 2, por así decirlo, el 1 al 5, en un tema de orientación al cliente, vas a ver la brecha cuando tú hagas la medición de un objetivo asociado a eso y que su capacidad, que aún estaba en 2, no le permitió llegar a fidelizar al cliente y aún necesita ayuda de que lo acompañen a alguna visita, aún necesita ayuda de poder hacer una retroalimentación o un feedback. Entonces, esa es la diferencia, Luis, entre lo que hablamos de gestión de rendimiento, porque habla netamente de la función y de objetivos que le asocias a la persona, y una gestión del desempeño que acopla las competencias y capacidades del trabajador. Ok. Perfecto, La Luis. pregunta, ¿sí? Yo Adelante, trabajo, adelante, dame otra consulta. sí, creo que del grupo que somos de la especialización, creo que somos 2 o 3 que trabajamos en el sector público. Ya, En mi particular yo trabajo en salud, y el salud pues es una organización inmensamente, ¿no? Entonces tiene 2 componentes, lo que es la parte prestacional y la parte de aseguramiento. Yo trabajo en la parte de aseguramiento, yo pertenezco a la Gerencia Central de Seguros. Yo he estado más o menos casi 7 años con un cargo de confianza, y de alguna otra manera sí con un teníamos cargo de, perdón, no te escuché bien el cargo, con un cargo de confianza. de 7 años. confianza, ok. ¿Eres líder de equipos, Luis? Ahorita sí, tengo, digamos, a mi cargo algunas unidades operativas que son las oficinas de seguro. Ya, Entonces, sí tenemos, digamos, a lo menos en mi gerencia, indicadores de desempeño. Entonces, con eso perfecto. vamos midiendo cómo, digamos, los jefes, digamos, son tan competitivos en todas las funciones que se les tiene asignado, ¿correcto? Las Ya, otras gerencias no lo sé porque, como te digo, pues salud es grande, ¿no? Lo que quisiera, y una sugerencia sería que para lo que es el sector público, el Servir tiene lo que es gestión del rendimiento. No sé si ok. podría, en la última clase, nos pueda tocar capaz 10, 15 minutos, si sea necesario. Perfecto, no hay ningún problema, Luis. Yo también tengo la parte de la ley Servir, también tengo otra información del Estado. Déjame incluso, a ver, no tengo una referencia en salud como para poder tomar una información de salud.
No, Igual puedo gestión con algunos amigos. Pero particularmente tengo la parte de la ley Servir, así que sí lo puedo añadir en la última sesión, algo referente a esto, como para que ustedes puedan tenerlo como referencia. ¿Qué te puedo decir en un concepto de paraguas? Yo digo como que una parte general. De la interacción, no tengo una experiencia en el sector público, ojo, pero sí he tenido diversos alumnos en todos los casi 10 años de experiencia que tengo en docencia, que han sido del sector público y que prácticamente he podido compartir con ellos información que llegan a que el concepto que yo tenga de la gestión pública es que los parámetros están establecidos. Incluso voy a colocar esa parte de cómo es que la gestión pública te mapea y te conceptualiza toda la gestión de talento y toda la gestión de rendimiento. En función a eso, lo voy a asociar al tema de la ley Servir, porque en la última capacitación que hice al Ministerio de Trabajo, donde estuvieron todos los expertos de recursos humanos del Ministerio de Trabajo, dictamos un curso de cultura y clima laboral, y en esta parte de la cultura y clima laboral, prácticamente ellos están implementando la ley Servir de cultura y clima laboral. Y de lo que nosotros analizamos en ese contexto, porque eran todos los alumnos del Ministerio y era un curso a puertas cerradas con ellos, era que prácticamente lo que tenía que seguirse, y es el concepto que suelo dar a las personas de la institución pública, es que el sector público, llámese el Estado, te da prácticamente todo lo que tú tienes que seguir para implementar vamos a decir, el sistema o su proceso. Hasta donde recuerdo lo llaman su proceso, incluso tiene otro nombre más particular. Entonces, cuando la ley Servir sale y te dice, oye, para implementar cultura necesitas hacer estos pasos, lo que te está haciendo el Estado es prácticamente conceptualizándote el proyecto y diciéndote las etapas que tú debes pasar uno a uno, con organismo de control, que es como que la persona que te va inspeccionando que lo estás implementando correctamente, y que puedes utilizar algún experto en la materia. Analizamos, me acuerdo, en esa oportunidad, con el jefe de recursos humanos del Ministerio de Educación. Incluso la ministra estuvo en la última exposición, donde se verificó que prácticamente ellos necesitaban solo hacer un diagnóstico de cultura y seguir los pasos de la ley Servir, y esos pasos de la ley Servir estuvieron desarrollados en el curso. No es en sí prácticamente hoy la materia de poder desarrollar algo así como lo de cultura que les menciono, pero sí les puedo compartir esta parte y voy a meter un poquito la ley Servir para poder ver dónde está la gestión del rendimiento y voy a ver entre todos mis contactos que pueda tener e incorporarlo. La última sesión es la sesión de indicadores, la última sesión de esta no es de indicadores. En la sesión de desempeño poder compartir de acá en una semana más algo de esta ley y si es que hay algún ejemplo concreto en la institución pública que se pueda estar implementando, ¿no? Ok, listo. Perfecto, Luis. Gracias por tu participación también. Vamos a silenciar el audio a Luis Fajardo. Un momento. Bajamos la manito. Pregunta contestada y silenciamos a Frank. Ya se silenció. Ok. Bien, chicos. Me parece muy interesante todo lo que hemos compartido. No hemos podido seguir básicamente por tema de tiempo. Si no se pudiera llegar a terminar hoy, sí me gustaría en la siguiente sesión poder tener esta interacción, porque sirve de mucho para poder entrar en contexto, y vamos a llamarlo de esta manera, con el aula virtual. Porque es un poco difícil el que yo les hable técnicamente de un proceso, incluso ese proceso es un proceso duro de recursos humanos, y que siga hablando del mismo y que la persona medio se desoriente y diga, a ver, ¿dónde estoy parado? Me están hablando de evaluación de desempeño, hoy entro en una técnica y prácticamente de acá termino mi especialización y esa técnica ni la volví a ver. ¿Cuál es lo principal en sí, por ejemplo, de este módulo? Es que tengas claro el concepto, que lo asocies a la realidad que tú tienes hoy por hoy en tu empresa y que digas cómo puedes generarlo. Miren que ahí hubieron 2 o 3 preguntas de decir, ¿y cómo genero algo yo cuando sé que en mi organización no se implementa la evaluación de desempeño? Y si a ti te quedó claro el concepto que la gestión del desempeño es una contribución que tú haces al resultado del negocio, es lo que te ayuda a ti para ser productivo, es lo que haces tú para desarrollar capacidades y que haya una brecha, y es algo que tú lo tomas porque haces una autoevaluación y una autopropuesta de objetivos, puedes generar el círculo virtuoso dentro de una organización que no se hace. Entonces, este tipo de interacción, que a mí me pareció interesante, antes de iniciar la sesión, estuve haciendo un curso de hoy por hoy, el teletrabajo, que salió en enero de este año, en enero del 2020, en LinkedIn Learning, donde te habla una persona de lo que te dice de todas las ventajas que puede hacer un teletrabajo.
y de todo lo que necesitas para hacer un teletrabajo y de cómo hacer esta intervención y participación virtual para que no se sienta muy frío el ambiente. Vamos a decir, yo hablo y puedo hablar la hora y media, y de la hora y media que puedo hablar, tiene que quedarles a ustedes algo. Pero en la interacción de lo que ustedes se quedan, porque no estamos en vivo, permite prácticamente que podamos aclarar conceptos, permite que asocie el concepto a donde estás tú situado hoy por hoy en tu trabajo, y eso te da a ti mucha más claridad para que ya lo lleves contigo, y para que no pase esto como que sea algo teórico, de un tema técnico de recursos humanos que posiblemente no seas de recursos humanos y no lo vuelvas a ver. Pero que en adelante, más allá del tema de la gestión de recursos humanos, lo que te tiene que quedar claro es cómo generar y cómo contribuir tú a tu organización, sabiendo que con eso miden tu desempeño. Bien, continuamos entonces. Vamos a cerrar acá y empezamos. Les había mencionado que la sesión 5 nos lleva a lo siguiente. En la sesión 5 vamos a ver las 4 premisas de concientización que debe lograr recursos humanos en los líderes. Y ahí, Luis Fajardo, si tú eres líder de un grupo de salud, puedes tomar esas 4 premisas si quieres implementar internamente un poco el tema de la gestión de desempeño. Los 3 puntos para el colaborador, que es lo que las personas debieran contribuir o también debieran sensibilizarse y lo que se deben llevar de una evaluación de desempeño. ¿Cuáles son los principios de un proceso de evaluación de desempeño o gestión del desempeño? ¿Qué criterios y métodos de evaluación? Hay como 5 métodos de evaluación que se hacen y que se pueden implementar, no necesariamente acoplando competencias, pero sí evaluando objetivos y evaluando con distintas metodologías. ¿Y cuáles son los tipos de evaluación de desempeño que se dan en las organizaciones a medida que la organización va madurando? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las 4 premisas de la gestión del desempeño que deben tener en cuenta los jefes al momento de realizar la evaluación? Lo mencioné antes, y vamos a leerlo tal cual dice, ¿no? El jefe o líder sabe que la evaluación de desempeño es algo importante y no es algo urgente. Por tanto, al jefe no hay que mencionarle, debes completar el formato. Lo que estás haciendo es importante para el desarrollo de tu gente. El líder debe saber que es el momento de la verdad, en el cual los miembros de su equipo refuerzan la imagen de la persona. Si el jefe no sabe decir las cosas tal cual es de manera directa, van a saber que a algunos les dice sí y a algunos otros no les dice las cosas como son. Entonces, el líder debe tener claro que es un momento de la verdad y que de ese momento de la verdad depende de la imagen que él construye en su equipo. Imagen que hoy por hoy es vista no solo por una generación, es vista por distintas generaciones y por tanto el jefe debe adaptarse a la forma en cómo la generación lo percibe. Porque si estamos frente a una persona que está en nuestro equipo y que es de la generación Baby Boomer, sabes que a esa persona le gusta el tema más formal. Pero si estamos frente a una persona que es una generación X o una generación Y, ellos lo que van a querer es un feedback inmediato. Entonces, vas a tener que acompañarlos para asegurarte que ellos estén cumpliendo los objetivos. Entonces, incluso si es la imagen del jefe o del líder que está jugándose, vamos a decir, el disparador más fuerte para que refuerces la imagen ante una persona de generación Y es este momento de evaluación de desempeño, porque él va a aprender de ti al momento que tú le hagas el feedback. Y también sabes que lo que digas y cómo lo digas, y ahí en el cómo lo digas hablamos de las generaciones, va a depender el engagement de tu equipo de trabajo. Recordemos que el engagement tiene 4 drivers: la organización, la tarea, el equipo y el jefe. Y que básicamente hemos dicho que el engagement, lo que mueve a todo el engagement es el jefe directo. Porque a través del jefe se traslada la cultura de la empresa. A través del jefe se traslada el equipo que forma el jefe. A través del jefe se traslada la tarea. Entonces, si la persona se va a ir, básicamente de una organización es por el jefe. Y al contrario, si la persona se va a quedar en una organización es por él. Y también lo que debe ver el líder es que lo que quiere mejorar el líder es su habilidad de dar un mejor feedback y de desarrollar las capacidades de liderazgo. Entonces, es necesario que estas 4 premisas las concienticemos en personas que tienen gente a cargo. ¿Y cuáles son los 3 puntos del colaborador? Generalmente hay 3 objetivos que la persona evaluada debe llevarse. Primero, comprendió cómo usted, como jefe directo, percibió lo que hizo durante un periodo. La persona va a llegar a saber que el jefe
tiene claro cómo hizo él su desempeño, qué es lo que realizó y qué es lo que no realizó, cuál fue su contribución y su resultado en el área, en sus colegas y en los objetivos de la organización. ¿Cuál fue mi aporte a que el área cumpla sus objetivos? ¿Cuál fue mi aporte a que mi equipo crezca? ¿Y cuál fue mi aporte hacia el objetivo de la organización? También el colaborador debe saber que con la gestión de desempeño lo que va a expresar es su voz y saber cómo se sintió en el proceso. Se sintió escuchado, se hizo responsable, se sintió orgulloso de lo que logró y lleva tarea para poder lograr o para poder seguir en lo que no logró. Porque particularmente lo que suele verse y suele darse o ha venido desarrollándose en organizaciones no tan maduras en este concepto, es que generalmente la evaluación de desempeño tiende a castigar o tiende básicamente a implementar medidas disciplinarias. Y ese no es el tema puntual. El tema puntual es que estás hablando del desarrollo de tu gente, que es lo importante. Entonces el colaborador debe saber que ya sabe su jefe cómo es su trabajo, que debe saber el impacto que él genera en su trabajo, en su equipo y en la organización, y que prácticamente este proceso de evaluación de desempeño lo que lleva es a que él se haga responsable y que sea parte de un desarrollo organizacional. Porque a través de su contribución logra los objetivos o impacta en los objetivos de la empresa. Entonces, todo lo que suceda durante esta hora de la evaluación y del feedback que se dé, deben apoyarse en estos 3 puntos. Más aún, es el líder el que debe llegar a que la persona se lleve esos 3 objetivos. A que el líder le diga, mira, tu desempeño en esta vez fue de 4. Fue de 4 por lo siguiente. Si hablamos de una escala del 1 al 5. Porque se desarrollan estos temas, porque no llegaste a cumplir este objetivo, porque te falta reforzar esta parte, porque no hubieron hechos claros en lo de acá, solamente pudieron, el proceso se quedó solamente en la definición y no hubo implementación. Quiero escucharte, y eso lo vamos a ver en la técnica del feedback cuando se dé, qué es lo que tú opinas, mira tu autoevaluación, contrástala con la evaluación actual que tienes, contrástala con la evaluación del año pasado. Entonces, esta premisa y estos 3 puntos del colaborador también son responsabilidad del líder porque es él quien debe llegar o de que él quien debe hacer que el colaborador se los lleve. Vamos a decir, los tenga claros. ¿Y por qué debería tener claros los objetivos, estos objetivos del colaborador? Miremos este diagrama. Los objetivos individuales llevan a la persona a que asuma una responsabilidad. Generalmente los colaboradores, y eso suele pasar, es el común denominador en las organizaciones y es algo como que una reacción natural, que cuando una persona no llega a lograr algo, el primer tema que le sale por naturaleza a la persona es justificarse, decir, sí, pero lo que pasa es que no me llegó a mí la información de la otra persona. Lo que sucede es que te estuve buscando, pero no tuviste tiempo para darme la información. Cuando la persona establece objetivos individuales, se obliga a sí misma a asumir una responsabilidad. Y la persona empieza a creer que puede controlar lo que hace y lo logra. Y eso es el locus de control interno. Lo que suele suceder generalmente en las organizaciones es que la persona traslada su responsabilidad a un locus externo, es decir, a alguien de quien pueda depender la información para lograr los objetivos. Pero cuando el objetivo es planteado por la persona y validado por el jefe, al salir de la persona, hace que la persona se haga responsable de los mismos. Y obliga a que la persona cambie su forma de pensar y su forma de comportarse. Ahí hay una mejora de desempeño. Cuando cambia la forma de comportarse, hay una habilidad adquirida a través del aprendizaje. Cuando la persona mejora el desempeño, adquiere una mayor autoconfianza porque va logrando objetivos, va cerrando etapas, va cerrando procesos. Y el alcanzar y adquirir mayor autoconfianza te lleva a que eleves un mayor potencial de crecimiento, no solo profesional, sino solo personal. No sé si escuchan una bocina al fondo. Parece que algún movimiento están haciendo. Perdón el ruido. Bien. Entonces, dicho esto, las 4 premisas del jefe, los 3 objetivos que debe llevarse el colaborador y la última parte que hemos mencionado de cómo los objetivos individuales hacen que haya una mejora en el desempeño y un crecimiento profesional y personal, podemos pasar a decir, ¿y cuáles son los principios del proceso de evaluación de desempeño? Principios que deben ser implementados desde el área de recursos humanos o desde el área de gestión del talento a cada uno de los jefes, pero principios que deben ser prácticamente desarrollados o tomados en cuenta como una guía de acción de los jefes directos. 1. Los sistemas de evaluación deben estar directamente relacionados con la posición, es decir, con el diseño del puesto de trabajo.
Los sistemas de evaluación de desempeño deben ser estandarizados y uniformes por cada puesto de trabajo o grupo ocupacional. Es decir, no puedes aplicar la misma evaluación de desempeño de manera general en toda la organización. Antes de seguir, hay una pregunta acá, precisar el tema del locus de control interno. Vamos a retroceder. Cuando se habla de un locus de control interno, es decir, que la persona tiene dominio de, lo que suele suceder en las organizaciones, para repetirlo, es que cuando una persona no llega a cumplir sus objetivos, siempre suele responsabilizar a un tercero porque no lo logró. Es una tendencia natural. No indica con eso de que siempre se va a quedar uno con eso, sino que en el momento que te llama tu jefe directo, y esto te ha pasado, te dicen, a ver, necesito ver cómo estás avanzando con el tema de lo que te encargué la semana pasada. La persona avanzó hasta una parte, y si no llegó a cumplirlo, la persona va a decir, es que no me llegaron a contestar el correo. El que tú le traslades tu responsabilidad a un tercero es locus externo. Cuando la persona plantea el objetivo, que es lo que yo le mencionaba a una de las chicas que hicieron las preguntas, plantea sus objetivos y se los plantea al jefe desde su posición, hace que él asuma responsabilidad sobre los objetivos y va a llegar un momento en que si él no los cumple, se va a responsabilizar de decir, no, fue responsabilidad mía no acudir y hacer la consulta, fue responsabilidad mía no hacer seguimiento. Entonces, ¿qué necesitas tú para poder fomentarlo? Necesito tal y tal apoyo. Eso es el locus interno. Cuando la persona se responsabiliza de lo que no logró. Cuando la persona hace o plantea sus propios objetivos, yo siempre digo, se automotiva a cumplirlos y a lograrlos. Y estás tú diciendo, tengo que hacer este objetivo, entonces tengo que buscar. Y si la información no llega clara, o si la información no me está llegando, porque dependo de una tercera persona, tengo que buscar ayuda. O de mi jefe inmediato, o acudir a la persona. Esto yo lo traslado generalmente cuando estuve trabajando con mis equipos de trabajo, y le mencionaba directamente, los correos, los WhatsApps son para acordar algo. El correo incluso es mucho más. El correo te formaliza algo que acordaste. El WhatsApp te lleva a acercarte de manera virtual. Pero el buscar a una persona por teléfono, buscar a una persona de manera presencial, te lleva a ti a tener un acuerdo. O sea, si una persona te envía a ti o te hace una consulta y tú necesitas algo de alguien, no vas a mandarlo en correo y decir, aún no me envías esta información, porque estás trasladando tu locus de control, lo trasladas al tercero. Tú tendrías que pararte, buscar a la persona, irle a ver a su puesto de trabajo, decirle, esta información la necesito, dime cuánto te demoras, o si es que es necesario que articulemos alguna otra persona que nos apoye, porque si tú no me das esta información, yo no puedo seguir con el siguiente paso. Si quieres te apoyo, si quieres te ayudo. Miren cómo la cercanía cierra esa brecha. Ahí está la parte del locus de control interno que consultaba, perdón. Renato. ¿Lo entendimos, Renato? ¿Quedó claro? Bien, sigamos entonces con los principios del proceso de evaluación de desempeño. A ver, les comentaba que estos principios del proceso de evaluación de desempeño deben ser implementados por recursos humanos, pero concientizados por el jefe, porque es el jefe quien los tiene que tener como una Biblia. Y nos habíamos quedado en que los sistemas de evaluación de desempeño deben ser estandarizados. No todo un sistema de evaluación de desempeño para todos los puestos, sino que generalmente se hace por grupos ocupacionales o por posiciones. Es lo que yo les decía anteriormente. Existen plantillas de evaluación de desempeño o competencias de evaluación de desempeño que se dan para grupos ocupacionales, para todos los administrativos, para todos los que son de ventas, para todos los directivos, para todos los operarios, etc. Y generalmente esta precisión de las evaluaciones de desempeño debe ser de manera estandarizada. Una sola evaluación de desempeño para todos los de ventas. No puede haber para ventas para el canal de ventas de retail una, para el canal de ventas corporativo otro, no. Todos los de ventas tienen un mismo proceso de evaluación. ¿Qué más tenemos acá dentro de los principios? La evaluación debe ser lo más objetiva posible y debe ser basada en el comportamiento del colaborador. Objetiva posible con hechos. Comportamiento del colaborador con acciones. No se trata de hacer juicios sobre las acciones. Las acciones que hace el colaborador lo llevan a hechos. Por tanto, la evaluación debe ser basada en hechos. Lo primero que se debe hacer es establecer las competencias que se valoran de cada puesto. Esta parte ya está de manera implícita. Y si la organización lo está implementando por primera vez, debe ser validada por el gerente general.
Si la organización ya lo viene implementando, estas competencias deben ser o actualizadas o mantenerse en el tiempo, pero deben definirse realmente por gestión del talento humano. Y cuando hablamos de grupo ocupacional, hacemos la referencia a un conjunto de puestos con características comunes. A ese conjunto de puestos con características comunes se le llama prácticamente, se tiene que evaluar, perdón, bajo criterios comunes. Por eso es que se menciona que el sistema de gestión del desempeño debe ser estándar para los grupos ocupacionales. ¿Qué más podemos decir? La evaluación de desempeño es un proceso continuo. Al ser proceso continuo y dinámico, forma parte de la cultura. Y la finalidad o el objetivo del proceso de evaluación de desempeño es elevar la calidad de actuación de los empleados, hacerlos más capaces, desarrollarles más competencias, cerrar las brechas. También podemos decir que la evaluación de desempeño se realiza a partir de resultados de trabajo y de funciones específicas. Cuando hablamos de funciones específicas, asociémoslos a objetivos planteados. No de manera general, no decir, sí, tu evaluación fue, o sino que es una evaluación promedio de la que tienes. Eso no es una evaluación de desempeño. Hay que ver qué resultados se alcanzaron, qué resultados no se alcanzaron, qué competencias se utilizaron, qué competencias falta desarrollar y qué competencias las tiene fuertes para potenciarlas. Y ahí asociamos esto que les estoy hablando con el tema del plan de desarrollo individual. ¿Se acuerdan que lo vimos en el anterior ejemplo? No solo es establecer objetivos a la persona, sino también establecer objetivos y un plan de desarrollo durante el año, para que la persona cuando cierre en el feedback, se dé un feedback de ese plan de desarrollo individual y la persona continuamente en el siguiente periodo lo siga mejorando. También es necesario mencionar que toda la evaluación deberá ser discutida con el colaborador. El jefe puede evaluar previamente, o el jefe puede evaluar en el momento, pero sea la manera que lo logre hacer, toda evaluación debe ser discutida de manera formal con el colaborador para decirle cuál fue su evaluación. Y que obviamente se debe indicar también dentro de la evaluación a qué periodo se refiere. Suele aquí pasar el sesgo de que se toma en cuenta lo último que hizo el colaborador. Pero es necesario por eso, y concientizar a la líder de equipo, que cuando se hace una evaluación de desempeño se tiene que tener muy en cuenta el periodo de tiempo evaluado. No son los últimos 3 meses, es todos los 12 meses o los 6 meses dependiendo de la organización. ¿Qué más tenemos? Que permite al colaborador ser parte activa del proceso e identificar sus propios puntos fuertes y puntos débiles. ¿Cómo los identifica el colaborador? Los identifica con la autoevaluación de desempeño que suele hacerse. Y las organizaciones hoy por hoy hacen que esto sea lo primero que debe hacer la persona, para que la persona diga, considero que hice esto. Y se contraste con la opinión de quien lo lidera para decir, ok, tú consideras que hiciste esto, yo considero que hiciste lo de acá. Estos son los hechos que sustentan, lleguemos a un término medio. Es necesario también tener en cuenta que la persona que vamos a evaluar debe tener con anticipación la fecha y los factores que se van a evaluar. Generalmente esto suele darse en organizaciones con comunicados de decir, estamos en proceso de evaluación de desempeño. El calendario va desde el 1 del mes de marzo hasta la quincena de abril, donde los líderes deben juntarse con sus colaboradores a hacer las evaluaciones de desempeño y a crear los planes de trabajo. Esto te ayuda a que la persona sepa qué es lo que se está haciendo, cree un clima favorable y fomente cultura. Sobre todo que fomente cultura. Y finalmente, los resultados de la evaluación deben comunicarse de manera formal al colaborador. Se deben comunicar después de haber pasado todo un proceso de cierre del proceso y obviamente si es que en sus organizaciones se tiene el proceso totalmente maduro, después de haber pasado todos los comités de evaluación de desempeño y potencial. Bien, dicho esto, principios de evaluación de desempeño, las 4 premisas que debe tener el jefe, los 3 objetivos que debe llevarse la persona y cómo impacta sus objetivos individuales en la evaluación de desempeño, vamos a entrar a los criterios y métodos de la evaluación de desempeño que se dan dentro de las organizaciones. Los criterios y métodos de evaluación de desempeño basados en el futuro. Cuando hablamos de los métodos de desempeño basados en el futuro, hablamos de las autoevaluaciones que suelen hacerse los colaboradores. Cuando damos el tema de los objetivos y hacemos una administración por objetivos, ahí hablamos de gestión de rendimiento, Luis, también es una evaluación en base al futuro. Y cuando se hacen pruebas psicológicas de las personas, de ver cómo pueden interactuar, o cómo van desarrollando su perfil psicométrico,
También es una evaluación de desempeño futuro. Generalmente estas evaluaciones con base en el futuro suelen desarrollarse, a excepción de las dos, de autoevaluación y administración por objetivos. La parte de evaluaciones psicológicas suele desarrollarse cuando vas a promocionar a alguien, para que a la vez que tienes su evaluación de desempeño con base en el pasado, puedas prever cómo le va en el futuro a la persona en función a las nuevas competencias que necesita desarrollar cuando va a ser promocionado. Los criterios y métodos de evaluación de desempeño con base en el pasado suelen ser varios. Escalas de puntuación, listas de verificación, selección forzada, acontecimientos e incidentes críticos o notables. Hay que ver las escalas de calificación, verificaciones de campo, evaluaciones comparativas, etc. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Generalmente los métodos que he mencionado en función al pasado, déjenme volver a mostrar la diapositiva, todo lo que son las escalas de puntuación, selecciones forzadas, acontecimientos notables, te hablan de competencias. Es decir, todas las metodologías que vamos a ir viendo intentan o tratan de evaluar las competencias de la persona. No hablamos por objetivos. Cuando entremos a la administración por objetivos, es donde se asocia que la gestión del desempeño se hace en función al pasado con competencias y se hace tomando en cuenta en función al futuro con los objetivos que tú le planteas. El método de la escala gráfica es un método de doble entrada. En las filas se muestran los factores de evaluación y en las columnas se muestran los grados de evaluación. Miren el método. Factores hacia abajo: producción, calidad, esmero, conocimiento del trabajo, cooperación, comprensión de situaciones, creatividad. Y a la parte de las columnas tenemos toda la escala, si es óptimo, bueno, regular, apenas aceptable, deficiente. ¿Qué es lo importante en este ejemplo? La forma de los factores que define la organización para el grupo ocupacional de puestos. No necesariamente tienen que ser todos los que se muestran en la pantalla, es un ejemplo. Si yo estoy en una organización que está orientada hacia el cliente, voy a tener mucho foco en el tema del cliente y pondré factores que afectan un contrato, que afectan al cliente directamente en mi producto o en mi servicio. Y luego la escala, ustedes la pueden elegir. Cuando yo digo ustedes, hablo de la organización. Puede ser una escala del 1 al 5, pueden hacer esta escala de óptimo, bueno, regular, apenas aceptable o deficiente, o promedio, debajo del promedio, mínimo aceptable, sobre el promedio. Va a depender de la organización, no es algo que esté, vamos a decir, plasmado, que tenga que hacerse de esa manera. Este método tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es la facilidad de su desarrollo y la sencillez para impartirlo, porque se establecen los factores y evalúas del 1 al 5. Para ello no necesitas tener mucha capacidad de los evaluadores, es solamente aplicar un cuestionario que puede hacerse virtual o puede hacerse físico. Y se puede aplicar generalmente a un número grande de empleados. Te ofrece una evaluación o una calificación cuantitativa, porque tú vas a ver en qué grado tiene la evaluación más desarrollada. ¿Cuál es la desventaja? Que cuando se generalizan solamente en 2 o 3 factores la evaluación, se eliminan aspectos específicos de una posición. La retroalimentación hacia la persona puede ser muy limitada porque es un sistema muy genérico. Y generalmente se dan los efectos que les había mencionado. El efecto halo, que es un efecto de irte a los extremos, o eres muy riguroso, o eres muy blando, o el efecto de tendencia central en el cual el jefe no quiere hacerse problemas con la gente y evalúa a todos con problemas. Entonces hay criterios poco claros. Te ayuda para una gran masa de gente y poder sacar una percepción, pero no te ayuda para poder dar un feedback y no te ayuda con el tema de la evaluación porque pueden haber estas inconsistencias. Método de la elección forzada. La elección forzada, que es otro método de evaluación de competencias, consiste en evaluar el desempeño de los objetivos de las personas, con frases descriptivas de determinados aspectos de su desempeño de trabajo. El jefe inmediato o los gestores de recursos humanos o la organización deben realizar frases que son opuestas y luego elegir forzosamente una de ellas, la que más se ajuste al que está evaluando. Miremos el ejemplo. A ver, ahí creo que se nota un poquito negro, pero pensé que lo había arreglado. Miren este ejemplo. Vamos a la frase de acá, chicos. ¿Ven esta parte de acá? Miren el método de elección forzada.
presenta producción elevada, ¿sí o no? Se dan cuenta que la frase te lleva a elegir si su producción es elevada o no. No te dice producción media, medio tiempo ni nada. ¿Su comportamiento es dinámico? ¿Sí o no? ¿Tiene dificultad con los números? ¿Sí o no? Más o menos. ¿La persona es ordenada? Se dan cuenta que se va a los extremos. Tienes que elegir forzosamente si es un aspecto positivo de la persona o si es un aspecto que necesita mejorar. En función de los aspectos positivos o los aspectos que necesita mejorar, se saca la evaluación de desempeño. Lo importante y lo crítico en este método de evaluación es que las frases que se den, y que se visualicen para el grupo de personas que se esté evaluando, deben llevarte a que elijas lo positivo o lo negativo. Ahí tienen varias frases. ¿Qué ventajas tenemos con este método de la elección forzada? Se elimina la distorsión de la tendencia central. Nadie puede evaluar al centro y decir, ¿tiene elevada producción? ¿Sí tiene elevada producción? ¿No tiene elevada producción? No podemos señalar una producción media o una producción promedio. ¿Es un sí o un no? Se elimina la distorsión del excesivo rigor o tolerancia. Porque si tú vas a hacer una frase en la cual elijas un aspecto positivo a potenciar, no vas a ser tan riguroso de mandarlo o de sustentar el por qué tiene baja producción. Vas a sustentarle con hechos de decir, oye, tu producción está en este nivel, no está llegando a otro medio y estás por debajo. Entonces se elimina también la distorsión del excesivo rigor o de la excesiva tolerancia por el hecho de la frase. Si ustedes vieran esto o este método se hiciera con la escala gráfica, vas a tener que elegir si eres muy riguroso un 1. En el otro no, baja o alta. El baja puede tener mucho significado y alta también puede tener mucho significado, por eso se elimina el rigor o tolerancia. ¿Qué desventajas tenemos en el método de la elección forzada? Factores personales que pueda tener la persona entre la empatía que puede tener con el colaborador o no. Y los últimos actos que realice la persona suelen ser distorsiones fuertes. Si la persona en los últimos 3 meses su producción fue por debajo del promedio, de hecho que este método de la elección forzada lo va a llevar a que el evaluador elija que su producción es alta. Esa es una de las desventajas. Otra desventaja es que los resultados van a depender de la adecuada elección de puntos críticos. Esta adecuada elección de puntos críticos tiene que ser muy fina. Y obviamente no en todas las organizaciones se puede emplear este método de la elección forzada. En algunas sí, no en todas. Método de la investigación de campo. La investigación de campo suele hacerse más cuando hablamos de proyectos. Cuando se hace una evaluación de desempeño en proyectos o evaluación de desempeño de actividades que se realizan generalmente en construcción, en minería, y que tienes que ir prácticamente al campo para ver, porque no es solamente un proceso que está en una fábrica, sino es un proceso que está geográficamente disperso. Y suele hacerse con un especialista de recursos humanos. Prácticamente es un experto de recursos humanos quien va a hacer esta evaluación en campo, teniendo al superior inmediato, vamos a decir de manera conjunta, para poder evaluar el desempeño del colaborador. Siempre suelo mencionar que el método de la investigación de campo es el método particularmente, desde mi punto de vista personal, el más favorito para poder entender un poco más el negocio. Porque cuando tú haces una investigación de campo, te tomas el trabajo de poder preparar tu investigación, el trabajo de hacer las preguntas correctas y adecuadas y conocer la operación. Porque miren todo lo que tenemos en el método de elección de campo. Va el especialista de recursos humanos, y el especialista de recursos humanos va a ir preguntando al jefe directo, decir, ¿qué podría decirnos de la evaluación de desempeño de su empleado? Más que satisfactorio, satisfactorio o insatisfactorio. No se trata solo de marcar. La persona o el jefe directo va a tener esto y va a decir, ok, en la evaluación inicial que hacemos, vamos a volver a preguntar, ¿por qué fue insatisfactorio o satisfactorio su desempeño? ¿Qué motivos cree que pueden justificar el mismo? ¿Usted asignó responsabilidades al colaborador? Es un tipo de entrevista. ¿Por qué el empleado debe asumir estas responsabilidades y no las de su puesto? ¿Cree que tiene cualidades o deficiencias? Entonces, miren cómo se hace una metodología de investigación de campo, evaluación inicial, hace un análisis complementario, hace una planeación de lo que se necesita y finalmente hace un acompañamiento. ¿Para qué? Porque en el acompañamiento, después de haber hecho el método de investigación de campo,
se debe dar un feedback a la persona. Y finalmente debes terminar con la evaluación del empleado y tener todo un expediente por cada persona para poder dar el feedback incluso de manera más formal y con puntos establecidos. Si ustedes se dan cuenta, ese tipo de metodología tampoco es que pueda hacerse a un nivel grupal o un nivel de muchos colaboradores, porque se imaginan que deberíamos tener miles de personas de recursos humanos haciéndolo. Es más viable que se hagan en grupos más reducidos y en grupos obviamente en el cual suelen darse o suelen hacerse en proyecto. Vamos a decir, tenemos un proyecto de la construcción de un mall y necesitamos evaluar al área de entrega de acabados con el cliente para ver cómo lo está haciendo. Ese proyecto se evalúa de esa manera. O tenemos un proceso de minería en el cual necesitamos evaluar a los 5, yo me acuerdo que se llamaban estos 5 operadores de filtrado, porque el filtrado es una etapa muy crítica en el tema de mineral, en el cual si se hace un mal filtrado, el mineral no sale con buena calidad, entonces necesitamos evaluar a 3 o 4 operadores de filtro que son más especializados, y necesitamos ir a campo para ver todas las variables que pueden intervenir. Entonces, el método de investigación de campo suele ser bueno generalmente en estos proyectos. Y acá, dado que estamos prácticamente a 3 minutos de terminar la sesión, vamos a dejar la segunda parte de esta sesión 4, que es una sesión que te habla técnicamente, para poder conocer los 3 métodos que hemos visto o hacer un refuerzo de los 3 métodos que tenemos acá. Recuerden, hemos visto, 4 hemos visto, perdón. Escala gráfica, primer método. Dejen que pase las diapositivas. Este primer método de escala gráfica. Recuerden que las metodologías que vamos a empezar a ver, o que estamos viendo, es una metodología que te evalúa competencias, tengámoslo claro. Escala gráfica nos sirve para gran número de personas. Importante tener en cuenta los factores que vas a evaluar, que va a depender de tu organización, y la escala que tú utilices. Se puede evaluar a un grupo bastante grande de esto, no se necesita mucho tema, y puede ser un inicio para evaluar, empezar la evaluación de competencias. Hay que tener en cuenta sus ventajas y desventajas. Elección forzada suele hacerse con temas más productivos, con temas más de producto, con temas más de calidad. Elige, y lo importante acá en la elección forzada es que vas a elegir una frase correcta que te lleve a hacer un sí o un no, que sea un aspecto negativo y un aspecto positivo, no que te lleve a términos medios. Forzosamente, el líder debe elegir cómo está su colaborador. Y en este método de desempeño de la elección forzada, puede aplicarse, por ejemplo, a un proceso puntual de una organización que tiene un producto. Método de la investigación de campo, que es el tercero, suele utilizarse para proyectos. Y en este método de la elección de campo, esperen que no pase que no pasa. En este método de la evaluación de campo, lo más importante es que quien lo desarrolla es un experto de recursos humanos. ¿Qué es lo rico acá? Como les mencionaba, miren todo el ejemplo que se muestra en un método de investigación de campo. Prácticamente tenemos 8, 12, 16 preguntas que se hacen en entrevista con el jefe. Y que obviamente vas con el jefe mismo y el jefe hasta te puede mostrar el empleado, siempre digo el empleado ideal, aquel empleado que es tomado como referencia para poder hacer la función. ¿Qué se puede aprovechar en el método de la investigación de campo? Como les dije al inicio, se puede aprovechar a que conoces más el negocio. La investigación de campo no es muy utilizada en distintas organizaciones. No puede utilizarse, por ejemplo, en una consultoría. Puede utilizarse en proyectos. Puede utilizarse cuando tienes tus colaboradores de manera dispersa geográficamente. Puede utilizarse en construcción, puede utilizarse en minería. Ahora, son recomendaciones de dónde puede utilizarse. Finalmente, el que tú elijas una metodología va a depender del grado de madurez del desempeño y va a depender de lo que la empresa busca como cultura. Si la empresa no tiene implementado un proceso de gestión del desempeño con competencias y con objetivos, estas metodologías pueden utilizarse. Recuerdo que hace unas 2 sesiones, si mal no recuerdo, Lisette nos mencionaba cómo evaluaban constantemente a sus pares y cómo evaluaban también al jefe y se juntaban a hacer las pruebas de evaluación que le daban. Entonces, esto
puede utilizarse obviamente como inicio en una organización de valorar el desempeño. Y lo que tenemos que tener claro es que entrando a estas metodologías, porque nos faltan unas 3 o 4 más para desarrollarlas el día viernes, lo que estamos haciendo es evaluar solo competencias de las personas. Vamos a llegar a juntarlas luego con los objetivos, y ahí es donde se hace todo el proceso de gestión del desempeño. ¿Ok, chicos? Vamos a dejarlo hasta ahí, son las 10:30. Si tuvieran alguna consulta, nos quedamos hasta antes del método de incidentes críticos, chicos, para poder tenerlo claro. Si tuvieran alguna consulta, podemos utilizar el chat para poder responderlas. ¿Cómo van hasta ahí? Renato, Luis, Ingrid. ¿Quiénes más tenemos acá? Han entrado más personas, hoy tenemos 14. Yuri Melissa Coelho. Recién no. ¿Cómo van, chicos, con el tema? ¿Todo claro hasta el momento? Bien, perfecto. Entonces, el día viernes, que nos volvemos a conectar, vamos a seguir con las intervenciones de aquellos que no pudieron estar ahora y continuamos con la sesión que tenemos acá. Perfecto, Luis. Te agradezco la precisión. Bien, chicos, estamos entonces conectados al día viernes. Sigamos con todas las recomendaciones y nos volvemos a ver nuevamente. Un gran abrazo para todos. Cuídense mucho.